Un saludo a todos, yo soy Fanodrich. Este es un video distinto, no voy a hablar de Alianza, sino que me voy a subir al tren de la Padula. Vamos a recordar un poco la historia de este jugador ítalo-peruano que en un momento nos choteó, nos ilusionó y finalmente decidió jugar por la selección peruana unos 4 años después. Pero sin resentimientos y recordando un poco la historia, hablar de la Padula significa centrarse a finales del año 2015. Perú estaba entre los últimos de la eliminatoria, habíamos perdido todos los partidos excepto con Paraguay, gol de Jefferson Farfán, y la imagen que tenía Gareca de la selección era clara. Paolo Guerrero no tenía un reemplazo, Jefferson Farfán estaba jugando en Arabia, en Emiratos Árabes, en el Al Jazeera, lesionado, sin ritmo, Claudio Pizarro que ya no aportaba absolutamente nada a la selección. Era indispensable encontrar un reemplazo, un recambio generacional. Las únicas propuestas que aparecían en el fútbol peruano era Raúl Ruiz Díaz y nada más. Perú no tenía delanteros. Beto da Silva, todos sabemos que siempre estuvo lesionado toda su carrera. Iván Bulos lo mismo y Gareca parecía no tener ninguna alternativa en ataque si Guerrero no estaba. No tenía delanteros de jerarquía. Pero fue por esos días que una página de Facebook, porque no fue una agencia de scout de la Federación Peruana de Fútbol, ni nada por el estilo. Fue una página de Facebook llamada Embajadores Criollos, a quienes se les debe el mérito, descubrieron a Gianluca Lapadula, un delantero italiano de madre peruana que estaba siendo goleador en la Serie B, en el Pescara Calcio. Lapadula era categoría 90, en ese momento tenía 25 años, era de la misma generación que Raymond Manco, los Jotitas, pero nunca antes en la federación se había escuchado el nombre de Gianluca Lapadula. Realmente nadie había escuchado antes el nombre de Gianluca Lapadula, era un completo desconocido para nosotros. Unos años antes de arribar al Pescara Calcio, Lapadula había tenido su primera experiencia fuera de Italia, donde había jugado en equipos de la tercera y cuarta división italiana, pero fue en el 2013, a la edad de 23 años, que emigra a Eslovenia, un país que está cruzando la costa del mar Adriático, muy cerca de Italia. Juega en el Gorica, equipo donde conoce a Johnny Vidales, que acababa de firmar contrato, y es en el Gorica de Eslovenia donde Lapadula juega 28 partidos y mete 11 goles en liga, contando copas fueron 32 partidos y 14 goles, cifras que le valieron regresar a Italia, pero para jugar en la tercera división, exactamente en el Teramo Calcio, un equipo de la Serie C, donde Lapadula juega 41 partidos y marca 24 goles. Y fue aquí, con 24 años, que el nombre de Lapadula empezó a sonar en las divisiones de ascenso del fútbol italiano y le valió ser contratado por el Pescara Calcio de la segunda división de Italia. Un equipo que es como un ascensor que suele intercalar años en la Serie A y otros años en la Serie B. Contrató a Gianluca Lapadula como su goleador, como una alternativa para conseguir el ascenso a primera. Lapadula había sido el goleador de la Serie C y ahora era presentado como un refuerzo importante del Delfino Pescara. Y es aquí donde Lapadula cierra la etapa más goleadora de su carrera. Y también la etapa donde nosotros lo conocimos, donde empezamos a escuchar de Gianluca Lapadula Vargas. Fue en la temporada 2015-2016 cuando Lapadula jugó 46 partidos con el Delfino Pescara y anotó 30 goles en el torneo de ascenso italiano. Fue en este proceso, jugando en el Pescara, que se dio a conocer su vínculo con el Perú. Gareca no lo tuvo que pensar mucho, en febrero se fue a reunir con Lapadula, nos regalaron estas imágenes, estuvo presente el representante, también la madre de Lapadula, y por primera vez Gianluca se empezaba a sentir importante en el mundo del fútbol internacional, y había una selección peleándose por él, pero no está de más decir que él se sentía más italiano que peruano, y es que es obvio, nunca en su vida había pisado el Perú, y él esperaba tener la oportunidad de llegar a jugar en la selección italiana, aunque eso para un delantero de la Serie B parecía utópico, pero quizás no lo era tanto. Los 30 goles que hizo Lapadula con el Pescara no solo llamaron la atención de Gareca, también llamaron la atención de los grandes equipos de Europa. Se hablaba de que la Juventus lo quería contratar, él ya había hecho divisiones menores en la Juventus, también se hablaba del Milan, incluso del Inter. Finalmente Lapadula termina firmando por el Milan, recibió la casaquilla 9 y ahí empezó su aventura. Con respecto a Gareca, vale decir que Lapadula declinó la oferta diciendo de que la Copa América Centenario, que era el torneo donde Gareca pensaba probar a Lapadula, coincidía con los playoffs del Pescara y por tanto no se sentía bien abandonar al Pescara previo al ascenso por irse a jugar con la selección peruana, lo cual tenía mucho sentido, pero también fue una excusa de Lapadula para simplemente declinar la oferta de Perú, porque ya sabía que había grandes equipos del fútbol italiano interesados en contratarlo, y esto evidentemente lo podía acercar a la selección italiana. Es así como Lapadula simplemente no fue a la Copa América del 2016 en Estados Unidos. Gareca entendió que el jugador no estaba interesado y la novela quedó ahí. Lapadula firmó con el Milan, empezó a jugar en el equipo más grande de Italia a nivel internacional,
que estaba en crisis, un Milan venido a menos, que evidentemente contrataba a la estrella de la segunda división como refuerzo. El Milan en sus mejores años no habría ni siquiera mirado en la Serie B, pero bueno, era la gran oportunidad de la Padula en el máximo circuito italiano. Era la primera vez que la Padula iba a jugar con 26 años la Serie A. En el Milan la Padula hizo un par de goles, que los pueden ver aquí en el video. No terminó por sorprender en el Milan, terminó siendo prestado al Genoa, pero en este periodo ocurrió lo que Gianluca tanto buscó. Fue convocado a la selección italiana. Ventura, el técnico en ese momento de la selección italiana, que será recordado históricamente por haber dejado a Italia fuera del Mundial, hizo una selección alterna para jugar un amistoso contra la poderosísima selección de San Marino, que bueno, seamos honestos, es un rejunte de panaderos y artesanos y taxistas. Fue así que Italia venció 8-0, marcando el debut de la Padula, y Gianluca metió 3 goles en ese partido. Pero bueno, ¿quién no le hace goles a San Marino, muchachos? Tampoco nos vamos a hacer los giles. Se esperaba que la Padula volviera a ser convocado en estos amistosos bastante parejos que se suelen realizar en Europa, pero la realidad es que Ventura no lo volvió a llamar. Gianluca no hizo un mal partido, metió 3 goles, y bueno, el rival tampoco le exigió mucho. En esa selección también estuvo presente Petagna, Conti, D'Ambrosio y otros jugadores que sí volvieron a tener continuidad en la selección italiana, pero a la Padula simplemente lo dejaron de tener en cuenta. Quizás esto le dolió a Gianluca Lapadula, que más parecía una especie de trofeo al cual Italia, por mostrar el músculo, había convocado, pero realmente no lo necesitaba, no lo volvieron a convocar y no le volvieron a dar otra oportunidad. Quizás en este momento el jugador se sintió utilizado porque parecía que la Nacional Azzurra solamente quería convocarlo para descartar su posibilidad de que juegue por Perú. Pero al ser esto un amistoso, pues esto no era un impedimento para que más adelante pueda escoger a la selección peruana. La Padula no volvió a tener una oportunidad en la selección italiana y siguió jugando en el Genoa, donde tampoco haría muchos goles, pero sí es recordado que tuvo un enfrentamiento con De Rossi. Descendería, pero marcaría 13 goles en 27 partidos, un promedio de 0,5, y un promedio importante. Sus buenos números en Lecce le valdrían para ser rescatado por el Benevento, que acababa de ascender, y así empezar la temporada 2020-2021. En este proceso Ventura dejó fuera a la selección italiana del Mundial del 2018, perdió el repechaje con Suecia y Perú fue al Mundial. Fue así que la noticia de la Padula dio la vuelta al mundo. El jugador que rechazó a Perú para jugar el Mundial con Italia finalmente no clasificó con Italia y Perú sí fue al Mundial. Esto fue una cachetada y quizás un baldazo de agua fría a la Padula, que ya en sus 30 años habrá mirado el partido de Perú con Paraguay iniciando las nuevas eliminatorias, también habrá visto a Perú en el Mundial y habrá pensado yo podría estar jugando ahí sin ningún problema. Fue así como la Padula, tras los partidos de Perú con Paraguay y Perú con Brasil, sorprendió a todos con un tatuaje y una entrevista donde realzaba sus raíces peruanas. Esto fue motivo de burla porque más parecía un indígena norteamericano que un indígena peruano, pero finalmente explicó que era por una celebración del Señor de la Soledad y algo así, de los Pieles Rojas. En fin, la cosa es que la Padula con ese tatuaje quería dar a entenderle al Perú que había reconsiderado su decisión. En Videna siempre quedaron algo resentidos con él por la forma en cómo había rechazado la propuesta inicial, pero eran conscientes que no estaban en posición de ponerse con orgullos ni nada por el estilo porque Guerrero está lesionado, Farfán está en los últimos tramos de su carrera y definitivamente no hay un reemplazo para Paolo Guerrero. La Padula ya no es el jovencito de 25 años que nos impresionó en el Pescara, sino que ya es un hombre de 30 años que empieza a entrar en la última etapa de su carrera, en el último tramo de un futbolista, pero que aún le quedan un par de años para aportar a la selección peruana y rendir en el máximo circuito italiano. Igualmente, la federación esperó que la Padula se acerque. Esta vez era claro su interés en jugar por el Perú y se comunicó con Gareca para pedir asesoría a la federación para tramitar su DNI, el cual se ha hecho en tiempo récord y como todos hemos visto ha sido una oportunidad perfecta para crear una muy buena cortina de humo del Estado peruano, que se encargó de anunciar por todas sus redes, Cancillería, Canciller, RENIEC, etcétera, que la documentación de la Padula va a volar y va a ser lo más rápido posible para que el jugador pueda llegar a la convocatoria para los partidos con Chile y Argentina. Usar a la Padula en estos partidos ya será decisión de Gareca, como también será su tarea integrarlo al grupo. Se entiende que el vestuario de la selección es un vestuario sano, que busca clasificar al Mundial y la ayuda de la Padula para esto es indispensable. Cabe mencionar que el caso de la Padula hizo que la federación se ponga las pilas y monte una red de scout para seguir a chicos de ascendencia peruana que estén jugando en Europa y que de esta forma no se repita el caso de la Padula, sino que se les pueda reclutar desde jóvenes. Hay muchas expectativas con la Padula,
y es que en el Perú siempre nos hacemos expectativas con los jugadores nacionalizados o que han vivido en Europa y que son de ascendencia peruana. El último caso que se me ocurre es el de Benavente, jugador que de joven eligió jugar por Perú y que siempre ha sido muy querido por la hinchada peruana, pero que ya no es considerado en la selección por Gareca. Veremos si la Padula puede estar a la altura de las expectativas que ha generado su decisión de jugar por la selección peruana. Le han puesto una mochila muy pesada y aún hay gente que rechaza su posible convocatoria por el hecho de haber rechazado al Perú inicialmente. Pero seamos honestos, la Padula le mete un gol a Chile en Santiago y todo el mundo se olvida de eso. Además, que la Padula juegue en la Serie A italiana no es garantía de que venga al Perú y rinda. Recordemos que en Perú hemos tenido al delantero del Bayern Múnich y no nos dejó muchas alegrías, que digamos. Yo particularmente tuve la oportunidad de ver un par de partidos de la Padula en el Pescara, pero de ahí en adelante no lo volví a ver más. Me pareció un jugador interesantísimo y que podía aportar mucho a la selección peruana. Pero han pasado 4 años de eso, y sería importante ver qué es lo que ahora le puede dar la Padula al fútbol peruano. Todos nos quedamos a la expectativa y esperemos que meta muchos goles.